No necesitan una moneda por tan solo 34 centavos. Aquí pueden encontrar vino desde $2,95 la botella. Este tamaño de costilla que está aquí, miren mi mano y miren el tamaño. Somos una familia que viaja por Estados Unidos para mostrarte su cultura, costumbres y toda la belleza de este país. Hola amigos, bienvenidos a un nuevo video. Hoy, como vieron ya en las imágenes, los trajimos a un supermercado que es uno de los más económicos, si no me atrevo a decir el más económico de los Estados Unidos. Obviamente aquí en North Carolina es la sede donde vamos a ir, que por supuesto, como ya vieron, su nombre es Aldi. Bien amigos, acabamos de subir la semana pasada un video que era sobre el supermercado más lujoso o con los precios más altos en Estados Unidos. Por aquí le vamos a dejar el link en la descripción por si no lo han visto. Pero lo que quería ponerlos era como en contexto para que vean la diferencia entre el supermercado más lujoso y el supermercado más económico. Por ende, en aquel supermercado, o sea, en las adyacencias de aquel supermercado, tú podías encontrar restaurantes lujosos, tiendas. Vayan a ver el video y verán la diferencia. En esta ocasión, este supermercado, Aldi, pues es simplemente la ubicación de él. Tú llegas, te estacionas y directo. No tienes ninguna opción de ir al supermercado cerca, en la misma ubicación, sino simplemente la idea de Aldi es que tú hagas tu compra rápida y por eso ahí empieza un poco pues la economía, porque tú simplemente llegas, estacionas y te vas a hacer tus compras. Ahora, tips para cuando vengan al supermercado Aldi. Este supermercado no brinda o no te ofrece, cuando tú vas a hacer las compras, las bolsas. Es el primer tip. Tú debes traer tus bolsas. Por ende, además de economizar a tu bolsillo, pues también ayuda al planeta. Segundo tip es que debes traer una monedita de 25 centavos, o sea, una quarter, porque el carrito del supermercado está, si se puede decir, estacionado, enganchados uno detrás de otro. Y la única manera para tú desbloquearlo o sea, separarlo del otro es metiéndole una moneda de 25 centavos. Antes, con lo de la pandemia, ellos te garantizaban la moneda porque obviamente no querían que las personas no estuvieran tocando la circulación de las monedas. Saben que se supone que esos son uno de los, si se puede decir, el dinero es bien sucio, por algo le dicen, y obviamente todo el mundo lo toca. Entonces cuando estaba la pandemia y las restricciones estaban bien fuertes, simplemente ellos te garantizaban el carrito ya así. Obviamente como ya las restricciones están un poco más libres, ya ahí las personas se han vacunado, pues y todo esto ha mejorado un poco más, de ahora en adelante obviamente ya tú tienes que volver a traer tu moneda. También te ofrecen tus toallitas, ya verán adentro cómo es el sistema porque se los vamos a mostrar. Así que dos tips que deben saber para cuando vienen a un supermercado Aldi es traer una moneda y por supuesto traer sus bolsas. Ahora sí, acompáñenme a hacer las compras en Aldi. Fundada por la familia Albrecht, la primera tienda Aldi abrió en 1961 en Alemania, convirtiendo a Aldi en la primera tienda de descuento del mundo, con sede en Batavia, Illinois. Aldi ahora tiene más de 2.000 tiendas en 36 estados de Estados Unidos y ha estado creciendo de manera constante desde que abrió su primera tienda en Estados Unidos en Iowa en 1976. Mira amigos, si se ponen a ver a mis espaldas, estamos en otro establecimiento Aldi, porque después de varios inconvenientes en el otro, no problemas, pero sí diríamos no son, en vez de pet friendly con respecto a las mascotas, no son cámara friendly, y pues nos dijeron que no podíamos grabar, así que allá fue donde grabamos el inicio de este video. Miren amigos, como les estaba diciendo, necesitan una moneda y allá les dice Aldi les ayuda a ahorrar. Una moneda entra y una moneda sacas cuando ya. Simplemente metes la moneda, se desbloquea esto y tú sacas y te vas de compra. Recuerden las bolsas. Lo primero que van a notar es la organización de cómo están las cosas y que por supuesto todo viene en su caja y ahí es donde hay una manera en la que ahorran y nos garantizan el precio más económico. Esta salsa de tomate, que obviamente es de la marca de Aldi, está solo en 99 centavos. Una salsa de tomate común y corriente, y miren que es de las grandes además. O sea, los precios son, yo me atrevo a decir que incomparables. Y si hablamos de mayonesa, pues hay una mayonesa en 1,75, una mayonesa
completamente normal por tan solo $1.75. Para los amantes del macarroni o mac and cheese, una cajita de mac and cheese por tan solo 34 centavos, amigos. Yo he visto estas cajitas en el Dollar Tree, o sea, en lo que cuesta todo $1, pero aquí están en tan solo 34 centavos. Los amantes del mac and cheese pueden venir a Aldi. Y para los amantes del maíz y las cosas enlatadas, aquí pueden encontrar a 47 centavos las latas de maíz en todas sus presentaciones, las latas de tomate en todas sus presentaciones y muchas cosas en lata en menos de $1. Y con respecto a los cereales, este cereal cuesta solo $1.89. Usualmente cuesta $1.99, pero está en oferta en $1.89. Y es el cereal de talla familiar. Obviamente es la imitación del cereal de cornflakes, de Zucarita, pero obviamente estamos comparando precios, no calidad. Y pueden ver que cuesta solo $1.89. Y la imitación de Fruit Loops, toda esta marca Mill Beach es la marca de Aldi literalmente, y este cuesta $1.29. Recuerden los precios del café allá en el supermercado más costoso. Imagínense que este sería uno de los más caros, que cuesta $5.29 porque es orgánico. $5.29. Uno que es súper colombiano, que se supone que es uno de los cafés más exquisitos, cuesta $4.79. Y así toda una gran variedad de café que pueden encontrar, pero enfóquense en el precio. Aquí, haciendo un paneo, el más caro es este porque es orgánico y cuesta $5.29. Estos paquetes de queso, este por ejemplo es mozzarella y trae 11 slices y cuesta $1.75. También pueden encontrar este que es tipo monte y también cuesta $1.75. O sea, el precio son súper bajos y son productos de muy buena calidad. Un aceite de canola es súper bien económico en solo $1.35. Amigos, los precios son súper económicos y los pueden comprar. Uno de los productos más económicos que siempre pueden encontrar es un paquetico de sal. Y este cuesta 36 centavos. Y yo lo he visto en la tienda de dólar, que tal vez hagamos un video con respecto a eso, y cuesta $1. Pero aquí cuesta solo 36 centavos este envase de sal. Estos paqueticos de espagueti o de pasta, en este caso rotini, cuesta solo 79 centavos. Y se puede encontrar la marca de Coca-Cola y ahorita está en $1.82. Pero eso depende de la temporada, porque a veces tú la encuentras hasta en $1. Pero encuentras marcas registradas como Coca-Cola. Una cosa muy importante que bien comprada por mucha gente es los vinos. Y aquí pueden encontrar vinos desde $2.95 la botella y diferentes sabores. Hay vino blanco, hay tinto gris y hay vino tinto. Hay muchísimas marcas y tan solo $2.95. Esta azúcar tiene 4 libras, o sea 1.8 kilogramos y cuesta nada más y nada menos que $1.95. O sea, súper diferencia comparada con el azúcar de menos peso, creo, que está en el supermercado más lujoso. Inclusive si lo comparamos con azúcar que son más orgánicas, como esta de acá, que es azúcar morena, light y además orgánica, solamente cuesta $2.79. O sea que el precio es súper económico si lo comparamos inclusive con la marca orgánica de Aldi. ¿Se acuerdan el precio de la tocineta que era súper cara? Pues miren, esta yo la compro aquí en $3.99. Súper económica y mucho más grande inclusive que la que estaba en el supermercado más lujoso. Si no han visto el video, le dejaremos el link en los comentarios. ¿Sabías que el 15 de julio del 2020 Aldi obtiene el título de líder en valor de comestibles por 10º año consecutivo? En el precio del yogur, miren, ese es el yogur que yo compro y cuesta nada más y nada menos que 32 centavos. Miren el precio del yogur, 32 centavos, toda esta variedad de yogures que hay en toda su presentación. 32 centavos, 32 centavos. La leche cuesta $2.84 y es el galón que habíamos visto en el otro supermercado súper más caro. Miren el precio, miren el tamaño, por tan solo $2.84. Si hablamos de precio del pollo, este pollo cuesta 95 centavos la libra.
O sea que un pollo grande, o por lo menos tamaño normal, cuesta 5,04. Ahora, si quieres comparar calidad, porque en realidad era lo que las personas decían en el otro video, un pollo orgánico cuesta nada más y nada menos que 2,49 la libra. Eso quiere decir que te saldría en 12,47 un pollo, comparado este orgánico 12,47 a este que costaría $5. Ya sería de tu elección. Díganlo en los comentarios qué le parece, si más económico u orgánico más caro. A diferencia de los otros supermercados, aquí solo te presentan las cosas ya pesadas para que tú las agarres y no tienes un carnicero que te pueda coger la carne. Simplemente por lo más rápido y por eso obviamente por los precios más económicos, tú simplemente agarras la carne, ves el precio y te lo llevas. Díganme si no es súper económico este tamaño de costilla que está aquí. Miren mi mano y miren el tamaño. Por tan solo 12,42 todo este costillar. Súper grande, súper... O sea, la calidad para mí sería maravillosa este precio. Por supuesto que lo compraría. ¿Qué dicen ustedes? Déjenme en los comentarios si encontrarían un pedazo de costilla como este más económico que aquí en Aldi. ¿Se acuerdan el jugo que habíamos comparado allá en el otro supermercado que costaba súper caro? Que creo que yo decía que compraba uno aquí, uno más económico. Bueno, este jugo está en 1,45. Este de cóctel de chamberry. Este de chamberry solo cuesta también 1,45. Y este, solo porque es obviamente 100% más natural, cuesta tan solo 1,85. Y para los amantes del jugo de manzana, imagínense este jugo, que es prácticamente casi 2 litros. Miren el precio en el que está, 95 centavos el jugo de manzana 100% natural. Díganme ustedes si lo encontrarían más económico que esto. En Aldi también hay marcas, por los amantes de los helados. Miren los precios, 3,19, 3,99 y 3,89. Díganme ustedes si no es más económico aquí. Y si encuentran un lugar, pues déjenmelo en los comentarios. Y para los amantes de la Nutella, esta Nutella, que aunque no es la original, sabe completamente igual y es muy deliciosa, solamente cuesta 1,85. ¿La comerían? ¿La probarían? Solo aquí en Aldi la pueden encontrar. A diferencia del supermercado más lujoso, este sí te ofrece en algunos sitios las marcas más reconocidas. Por ejemplo, esta Oreo familiar está en 4,55. Pero ellos obviamente también se ofrecen sus galletas de la marca comercial de Aldi. Ellos tienen un rincón donde tú puedes encontrar todas las marcas, como por ejemplo los Special K de Kellogg's. También tenemos todos por estos lados la Oreo, el cereal del tigre, que obviamente es más reconocido por si no quieren la marca de regular de Aldi. Durante más de 40 años, Aldi USA se ha pegado al mismo principio rector. La gran calidad no debería tener un precio elevado. Más bien, la gran calidad debería venir con precios bajos todos los días. Bien amigos, y luego al final de tu compra, después que arreglas todas tus cosas del supermercado, simplemente metes esto aquí, a ver, y retiras tu moneda. Bien amigos, antes de finalizar este video, no olviden suscribirse si no lo han hecho, compartirlo y comentar. Recuerden que suscribiéndose y compartiéndolo, pues YouTube nos ayuda a que el video sea visto por muchas más personas. Hasta aquí les dejamos esta aventura conociendo Aldi en uno de los supermercados o el supermercado más económico de Estados Unidos. Nos vemos en un próximo video.